Una definición para la personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste en el tiempo. Esta definición trae dos partes. Primero, que es un patrón único haciendo referencia a aquellas características diferenciadas que posee cada individuo. Luego se habla de la persistencia. Se mantiene relativamente en el tiempo, es decir, que es duradera y es estable. Mientras algunos autores buscan conocer la influencia de la familia en la personalidad, otros buscan conocer la influencia que tiene el ambiente, y algunos consideran que la personalidad es resultado de la experiencia propia. Uno de los autores más conocidos es Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Él propone que la personalidad está conformada por tres estructuras. Primero, el ello, presente desde el nacimiento, el cual consta de todos los deseos e impulsos inconscientes. El ello se rige por el principio de placer, principio que busca obtener el placer inmediato y evitar el dolor. Segundo, el yo. Es la estructura encargada de controlar las actividades del pensamiento y razonamiento. Está regido por el principio de realidad, principio que permite cumplir los deseos de manera segura y exitosa con la realidad. Tercero, el superyo, la estructura con función de juez. Es el guardián moral encargado de guiar al yo. Se va formando durante el crecimiento de la persona y a través de la interacción. Compara las acciones del yo con un yo ideal y de acuerdo a ello, castiga o gratifica al yo. Bueno, a continuación pasaremos a mencionar las principales características de las pruebas proyectivas. En primer lugar, quise poner la de no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. Como segundo punto, tenemos el objetivo de las pruebas proyectivas. Este es revelar la personalidad total o ciertos puntos de la misma en un contexto global. Asimismo, ahora pasaremos a relatar un poco de cómo se diseñan las pruebas. Estas pruebas se diseñan con la consigna de que el evaluado no esté al tanto del significado total de cómo el evaluado reaccionará ante los materiales o consignas que se le presentarán. Depende mucho y en gran medida de los rasgos de su personalidad. Como último punto a mencionar, tenemos que la amplia gama de materiales que se emplearán permite que se estimulen las respuestas proyectivas. Ahora pasaremos a describir las principales estructuras de personalidad. Contamos con 5 estructuras que se expondrán a continuación. Se dará una tendencia según la calidad de los vínculos iniciales. Ahora sí, comencemos. En primer lugar tenemos a la personalidad sana. En esta hay una adaptación. Sí, hay desajustes, pero son pasajeros. Es decir, esta persona sabrá resolver sus problemas, cualquiera que se le presente. Y además sabe manejar sus emociones y podría tener figuras paternas protectoras. En segundo lugar, tenemos a la estructura neurosis. A diferencia de la primera estructura, aquí los padres no atienden a todas las demandas del sujeto, por lo que hay una ambivalencia, donde se presentan comportamientos histéricos, obsesivos, narcisistas, fóbicos. Sobre todo esto cuando se genera una situación de estrés. En tercer lugar tenemos a la psicopatía. Acá encontramos sentimientos de abandono y persecución durante la niñez. Entonces, se genera una angustia elevada. Esta persona que la posee busca depositarla en alguien más y como no tiene la capacidad de soportarla, recurre a este mecanismo, por lo que hay un vacío interno, donde no experimenta ni culpa ni amor. Siguiendo con las estructuras de personalidad, nos encontramos con la personalidad borderline. En este caso, los padres por lo general fueron agresivos o poco cálidos. Entonces, esto ha generado una inestabilidad emocional, esa sensación de vacío o temor por la separación. Entonces, esta persona experimenta una constante desconfianza e inseguridad. Por último, tenemos a la estructura de personalidad psicosis. Esta tiene como objetivo satisfacer las pulsiones pregenitales, sobre todo de tipo oral, de manera total o también podría ser instantánea. Hay un deseo por no percibir la personalidad, por lo que hay conflictos
con la realidad. Se crea un nuevo escenario en la mente de la persona. Bien, continuando con la clasificación o los tipos de técnicas proyectivas, tenemos las técnicas proyectivas estructurales. Estas técnicas tienen un material visual que va a ser muy ambiguo, un material visual que carece de significado, carece de una temática. Se le presenta el material al paciente, al sujeto, y éste debe de elaborar una respuesta en base a lo que está observando. Así se pueden analizar algunos rasgos de su personalidad. El más conocido dentro de este grupo es el test de Rorschach. Luego tenemos las técnicas proyectivas temáticas, que como su mismo nombre lo dice, conllevan una temática, conllevan un significado. El material que se le entrega al sujeto es un material visual mucho más estructurado, es menos ambiguo y pretenden que el sujeto, basado en estos estímulos visuales, verbalice, ¿no?, acerca del relato que está sucediendo en esta imagen. Debe realizar un relato completo. Luego tenemos las técnicas proyectivas, expresivas o también llamadas gráficas. Aquí se le pide, mediante una consigna verbal o escrita, porque carece de material visual, se le pide que realice una respuesta, que exprese gráficamente un dibujo que no solo va a reflejar sus adquisiciones evolutivas, sino también rasgos de su personalidad. Por ejemplo, el test de la familia, el test de la figura humana, el test del árbol. Luego tenemos técnicas proyectivas constructivas. Este test consiste en estructurar, en organizar elementos que están distribuidos en el espacio, ¿no?, que se le presentan al sujeto en la prueba, en el mismo test. ¿Y qué es lo que permite? Permite conocer el mundo relacional del sujeto, es decir, cómo se mueve, los aspectos afectivos e intelectuales que él posee. Es lo que nos permite conocer en esta prueba. Luego tenemos las pruebas proyectivas asociativas, que también conllevan una consigna verbal. El sujeto tiene que manifestar verbalmente y por asociación. El sujeto dice una palabra que se le viene a la mente y tiene que asociarlo con un estímulo, ¿no? Un ejemplo muy claro es la asociación de frases incompletas, la asociación de palabras de Jung, ¿no? Completar frases. Y por último tenemos las técnicas proyectivas referidas al movimiento y las técnicas proyectivas de juegos y dramatización, que es básicamente el psicodrama y los juegos de roles. Y esa sería la clasificación o los tipos de técnicas proyectivas. Estructura de la personalidad del victimario. A continuación vamos a hacer un análisis del video acerca de esta noticia en el cual el joven Joseph Padilla Matos es acusado de violación y acoso por la joven Daniela, la cual es la víctima en este caso. Él ya ha sido denunciado en 3 ocasiones y para esto vamos a hacer un pequeño análisis de lo que se ha podido observar, mas no es un perfil tal cual, ya que para esto, para un perfil psicológico, se requeriría una entrevista psicológica, pero de lo observado vamos a relacionarlo al perfil o a las principales estructuras de la personalidad en sí, dentro de las cuales en la personalidad sana, neurótica, psicopática, borderline o psicótico hemos podido observar que este joven se encuentra en el perfil de estructura psicopático. Y como se sabe, los que presentan esta estructura psicopática significa que tienen una personalidad antisocial, porque ya van en contra de las normas sociales, van conductas fuera de las reglas, conductas delictivas y hacen su propia escala de valores. Y esto es lo que se puede observar en este caso del joven Joseph Padilla, el cual ya tiene incluso 3 denuncias, como ya le he mencionado reiteradas veces, y se puede ver que él, a pesar de estas denuncias, no para con su acto delictivo, porque él está acosando a su victimaria.
la cual ya le ha dicho de forma verbal, la cual ya le ha dicho mediante notificaciones que no le agrada lo que él está haciendo con ella, que es el acosarles, el estar insistiendo constantemente en tener algún tipo de relación con ella, a pesar de ella demostrar rechazo contundente de todas las formas. Pero a pesar de las denuncias, inclusive viola aquellas reglas de que tiene que estar apartado de ella y no seguirla, inclusive dentro de la universidad ya están informados del tema, pero él sigue en reiteradas veces. Incluso hace poco tiempo, dada esta noticia cuando se salió, menciona que él entró al baño en el cual ella había ingresado, la joven Daniela, y trató de abusar de ella, es decir, sin su consentimiento. Él abrazó y no pensaba soltarla hasta que alguien pudo ingresar y él recién huyó de ello. Bueno, ahora hablando un poco más allá, dentro del trastorno de personalidad, podríamos ubicar a este joven dentro del tipo B. Dentro del tipo B se encuentran el trastorno de personalidad antisocial, como es llamado en el DSM-5, o dentro del CIE-10 es llamado como el trastorno disocial de la personalidad, que es el F60.2. Y en base a ello podemos ver que él cumple con ciertos rasgos presentados en este trastorno. Y dentro de este trastorno disocial de la personalidad, que podemos encontrar como un punto es que está caracterizado por el desprecio, es decir, por el rechazo por las normas sociales o las obligaciones de la sociedad, y una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás. Y aquí se puede ver ello. Aquí, a pesar de ver el sentimiento de angustia, de preocupación de ella por ser acosada, obviamente, y no respetarse su privacidad, no respetarse sus derechos, él no siente mayor culpa, más bien continúa con este tipo de conducta, incluso a poder llegar a violar a esta joven. También este comportamiento no es fácilmente modificable por experiencias adversas, inclusive el castigo. También está incluido en este tipo de trastorno un comportamiento violento, y hay una tendencia a culpar a otros o presentar racionalidades verosímiles de comportamiento conflictivo con la sociedad. Acá se puede ver que él suele culparla a ella, tal vez, o suele decir de forma irracional de que ella no quiere estar con él porque tal vez tiene hijos, tal vez hay otro motivo, tal vez hay algo que por eso ella no quiere estar con él, y trata de buscar la culpa siendo de ella, y presenta argumentos irracionales para poder mostrar ello. Entonces vemos que él es antisocial, es asocial, psicopático, amoral, va en contra de las reglas morales y sociales inclusive. Además, se puede apreciar esto en sus padres, que apoyan a él. Se puede decir que tal vez desde niño ellos no han podido controlar o no han podido establecer reglas en casa, o no se sabe exactamente cómo puede haber crecido este joven, ya que se puede aludir a que ese trastorno pueda darse por el ambiente en que ha crecido o algo genético también. No es algo establecido, pero si en una entrevista se pudiera hablar, se podría enfocar cómo ha sido su niñez y así poder encontrar tal vez alguna de las causas de su conducta actual. De modo que con esto concluimos de que él presenta dentro de las principales estructuras de personalidad la estructura psicopática, porque va en contra de la sociedad, y dentro de los trastornos de la personalidad está dentro del grupo B, que es el antisocial o el disocial, como es llamado en el CIE-10. Estructura de personalidad de la víctima. Tras visualizar la entrevista realizada a Daniela, víctima de acoso por parte de su compañero de universidad, se pudo identificar que tiene una estructura de personalidad sana. Ello debido a que, a pesar de que los eventos traumáticos o estresantes por la que está pasando puedan desestructurarla, ella logra ejercer el control de sus impulsos, logrando así adaptarse a la situación. Diversos investigadores describen que una persona psicológicamente sana puede ser descrita como alguien capaz de experimentar y expresar sus emociones, como alguien franco, cálido, amable, auténtico y emocionalmente estable. Asimismo, presenta una tendencia al neuroticismo. Según Enns y Cox, 1997, el neuroticismo constituye un factor muy amplio de la personalidad y en general su núcleo es la sensibilidad, tal como se percibe en la víctima, ya que se encuentra muy afectada por la situación. Por otro lado, Polecano, 1996,
menciona que en general se experimentan efectos negativos, tales como el miedo, tristeza, enojo, baja tolerancia hacia los demás y vulnerabilidad, cuyas características fueron identificadas en Daniela.